El hombre invisible entre la nieve. Dicen que hay silencios que matan, y en los bosques helados de Finlandia, entre 1939 y 1940, ese silencio tenía un nombre. Durante la Guerra de Invierno, un solo hombre detuvo a un ejército entero, sin uniforme, sin mira telescópica, solo con un rifle simple y una puntería sobrehumana. Su nombre era Simo Häyhä, pero el mundo lo recordaría por otro, la muerte blanca. Mientras las tropas soviéticas avanzaban sobre territorio finlandés, miles de soldados desaparecieron sin aviso. Un disparo. Luego, la nada. Ningún sonido, ningún movimiento. Solo el viento cortando la nieve. Y cuerpos que caían antes de que alguien escuchara el tiro. Actuaba solo, oculto entre los árboles, envuelto en blanco, confundido con el propio invierno. En menos de 100 días, Simo eliminó a más de 500 enemigos confirmados, pero la cifra real tal vez nunca se sepa. Los soviéticos lo llamaron fantasma, los finlandeses, leyenda viva. Y la historia, hasta hoy, intenta comprender cómo un granjero silencioso se convirtió en el francotirador más letal de la historia humana. En este episodio, abrimos el cofre donde el frío y el miedo se encuentran. Un cofre enterrado bajo la nieve, donde la guerra deja de ser política y se convierte en instinto. La guerra invisible. El invierno de 1939 no era solo frío, era implacable. Finlandia, un pequeño país rodeado de bosques y lagos congelados, se preparaba para enfrentar a un enemigo gigantesco, la Unión Soviética. Era el inicio de la llamada Guerra de Invierno, un conflicto desigual. De un lado, el Ejército Rojo, millones de hombres, tanques, aviones, artillería. Del otro, un pueblo acostumbrado a la soledad, a la caza y al hielo. Para los finlandeses, luchar no era una opción, era sobrevivir. Cuando las tropas soviéticas cruzaron la frontera, el frío cayó como una cortina. Temperaturas de más de 40 grados bajo cero. La visibilidad casi nula, pero en medio de aquel desierto blanco comenzaron a surgir sombras silenciosas. Soldados finlandeses que se movían como espectros entre los árboles. Entre ellos, un hombre pequeño, de mirada tranquila y sin expresión. Su nombre era Simo Häyhä, un campesino de la región de Rautjärvi, tirador experto desde niño, acostumbrado a cazar en silencio. Cuando el ejército lo convocó, llevó solo lo que conocía. Su rifle M2830, el mismo modelo que había usado desde joven, sin mira telescópica, sin adornos, solo hierro, nieve y respiración. Al comienzo de la guerra, Simo no era distinto a los demás, hasta que comenzó a desaparecer durante horas y regresar con el mismo informe. Uno más. Los oficiales, incrédulos, empezaron a registrar los números. 10, 20, 50, hasta que comprendieron que aquel hombre solitario, envuelto en blanco, estaba librando una guerra personal contra todo un ejército. Los soviéticos avanzaban en masa, pero sus uniformes oscuros los convertían en blancos fáciles sobre la nieve. Simo hacía lo contrario. Vestía un abrigo blanco, un capuchón que cubría su rostro y usaba la nieve como aliada. Montaba sus posiciones con calma. Dejaba que el cañón del rifle se enfriara para que el vapor no lo delatara, y se ponía nieve en la boca para que su aliento no lo traicionara. Un ritual preciso. Cada disparo era una sentencia. Cada tiro, una historia congelada a mitad de camino. Las patrullas soviéticas empezaron a llamarlo Bielaya Smert, la muerte blanca. Decían que nunca fallaba, que los disparos venían de la nada, y el siguiente soldado que respirara ya estaba marcado. Pronto enviaron cazadores de francotiradores solo para eliminarlo. Ninguno regresó. El invierno dejó de ser un campo de batalla. Se convirtió en un espejo de la mente humana. De un lado, el miedo. Del otro, la precisión. Y en medio, Simo Häyhä, el hombre que convirtió el silencio en un arma. El hombre que aprendió a escuchar la nieve, antes de que ella hablara con él. El fantasma entre la nieve. A comienzos de 1940, el nombre de Simo Häyhä ya se susurraba entre los campamentos soviéticos como una maldición.
Decían que podía ver a través de la nieve, que no dormía, que cada ráfaga de viento era una advertencia y cada silencio una emboscada. Para sus enemigos ya no era un hombre, era un espectro moldeado por el frío para matar. Las patrullas soviéticas comenzaron a organizar cazas exclusivas para encontrarlo. Francotiradores experimentados fueron traídos desde Siberia. Escuadrones enteros eran enviados a los bosques blancos con una sola misión: eliminar a la Muerte Blanca. Pero la nieve no perdonaba a los impacientes. Marchaban en fila, dejando rastros visibles. Simo, en cambio, se movía como un animal invisible, sin huellas, sin ruido. Usaba el terreno como un mapa vivo. Se ocultaba tras montículos de hielo, excavaba refugios en la nieve, cubría su cuerpo con ramas secas. Su paciencia era una forma de tortura. Podía esperar horas, inmóvil, hasta que el enemigo cometiera el error de respirar demasiado fuerte. Una vez, un grupo soviético pasó a pocos metros de él. Uno de los soldados miró hacia el suelo. Solo vio nieve. 2 segundos después, un disparo seco rompió el aire. El soldado cayó. Y cuando los demás alzaron la vista, Simo ya no estaba allí. El rastro había desaparecido, como si la nieve misma lo hubiese devorado. El ejército soviético comenzó a usar artillería pesada para barrer al fantasma del bosque. Bombardeaban zonas enteras, convencidos de que en algún punto lo alcanzarían. Pero él siempre regresaba. El frío, que congelaba armas y huesos, parecía fortalecerlo. Cada día un nuevo número, cada número un nuevo temor. Los comandantes soviéticos lo llamaban terror psicológico. Simo había transformado el campo de batalla en un teatro de lo invisible. Mientras todos buscaban al enemigo con los ojos abiertos, él lo encontraba con el silencio. A veces dejaba un cuerpo como señuelo, esperando al rescate. Y cuando otro soldado se acercaba, otro disparo. La guerra, para él, era una ecuación sin emoción: distancia, viento, respiración, gatillo. Pero lo que más impresionaba a sus propios compañeros no era la cantidad de muertes, era la ausencia de odio. Simo Häyhä no gritaba, no se jactaba, no celebraba. Cumplía cada misión con la calma de quien simplemente cosecha lo que la nieve ya había decidido. En el diario de un oficial finlandés quedó escrita una frase después de una de sus misiones: mata con la serenidad de quien reza. Y fue esa serenidad la que comenzó a definirlo. Un hombre común que se disolvió en la guerra hasta volverse parte de ella. Un cuerpo que ya no sentía el frío. Una mente que ya no distinguía al enemigo del paisaje. Simo Häyhä ya no luchaba por órdenes. Luchaba porque el silencio le había enseñado a matar y porque, tal vez, en algún punto del hielo, ya había dejado de existir. El día en que la nieve sangró. Era el 6 de marzo de 1940. El sol, pálido y distante, apenas lograba atravesar el velo blanco del horizonte. La guerra llevaba más de 3 meses, y el nombre de Simo Häyhä ya se repetía en informes, oraciones y pesadillas. Los soviéticos habían perdido cientos de hombres en aquel bosque, y decidieron que, si no podían vencerlo con precisión, lo harían con fuego. Artillería pesada fue desplegada en las colinas, bombardeando sin cesar cada metro cuadrado de las posiciones finlandesas. Entre las explosiones, una bala encontró su destino. Un proyectil explosivo impactó el rostro de Simo. El golpe arrancó parte de su mandíbula y lo lanzó inconsciente sobre la nieve. Sus compañeros lo hallaron horas después, el cuerpo casi congelado, el rostro irreconocible. Pero aún respiraba. Incluso mutilado, el hombre que se había convertido en el fantasma de la guerra no murió. La noticia se propagó. La Muerte Blanca había caído. Los soviéticos celebraron, los finlandeses lamentaron, hasta que un rumor comenzó a circular. Simo había despertado. Días después del impacto, aún hospitalizado, abrió los ojos, justo el día en que Finlandia firmó el alto el fuego con la Unión Soviética. Era como si el propio destino hubiese esperado el último suspiro del conflicto para dejarlo volver. Sobrevivió, pero su rostro nunca volvió a ser el mismo.
la mandíbula deformada, la cicatriz eterna. Los médicos dijeron que nadie podría soportar semejante dolor. Pero Simo permaneció en silencio, sin quejas, sin remordimientos. La guerra le había quitado el rostro, pero no el espíritu. Y por una cruel ironía, el hombre que casi nunca hablaba, perdió precisamente la voz. Cuando el conflicto terminó, los soviéticos habían perdido más de 200.000 soldados. Simo, solo, había confirmado 542 bajas, el número oficial. Pero entre los registros y el mito, se dice que el total real superaba las 700. Ningún francotirador en la historia, antes o después, igualó su precisión. Y ninguno lo hizo con tan poco. Tras la guerra, regresó a su granja. Cuidaba de sus perros, cazaba, sonreía con dificultad, rechazaba entrevistas, evitaba homenajes. Una vez le preguntaron cómo había logrado sobrevivir a todo aquello. Respondió simplemente: hice lo que fui entrenado para hacer y sobreviví. Simo Häyhä nunca escribió memorias. Nunca buscó gloria. Se convirtió en parte del propio invierno, un símbolo silencioso de resistencia, frialdad y humanidad en medio del caos. Y cuando murió, a los 96 años, Finlandia cubrió sus calles de nieve, como si todo un país recordara al hombre que, una vez, hizo que la muerte misma se arrodillara ante él. El silencio después del disparo. La guerra terminó antes de que el invierno se derritiera, pero el frío que quedó en Simo Häyhä no obedecía a las estaciones. En el hospital de campaña, la luz pálida de las lámparas dibujaba sombras sobre las sábanas. Su rostro, cosido a toda prisa, parecía una máscara recién moldeada. Respiraba con dificultad, midiendo el tiempo en intervalos de dolor. Durante días, el mundo fue un zumbido lejano, como si la realidad estuviera cubierta por una capa de hielo espeso. El proyectil explosivo que le había destrozado la mandíbula había hecho algo más sutil. Había silenciado el ruido de la guerra dentro de él para que el silencio pudiera hablar. Y el silencio hablaba. Hablaba con la voz de la nieve que cede, con la memoria del metal que cruje, con el leve chasquido del gatillo antes del destino. Cada ruido del hospital, el agua hirviendo, las pinzas chocando, los pasos contenidos, le devolvía la matemática que lo había salvado. Respiración, mira, viento, distancia. La vida, pensaba, no era más que la suma infinita de pequeñas correcciones. Cuando los médicos se alejaban, Simo observaba la ventana. Afuera, copos oblicuos rayaban el vidrio como notas de un idioma antiguo. Intentaba leerlos, como tantas veces en el bosque, la dirección del viento, el ánimo del día, el mensaje del terreno. Pero ahora no había objetivo, solo el regreso. El alto, el fuego había llegado como una frase que no encajaba, una pausa después de la cual nadie sabía qué decir. Sus compañeros lo visitaban con ojos que cargaban dos cosas incompatibles: gratitud y asombro. El pequeño campesino que se había convertido en leyenda respiraba frente a ellos. Pero la leyenda parecía distante, guardada en un lugar donde solo el invierno tenía permiso para entrar. Por la noche, el sueño traía habitaciones de nieve. Simo caminaba por ellas sin dejar huellas, como si hubiese olvidado el peso. En una de ellas veía sus propias manos, firmes como siempre, pero vacías. En otra, el rostro de un desconocido cayendo hacia atrás, la boca abriéndose en una O muda. Y sentía una especie de duelo sin objeto. No había culpa, pero sí una contabilidad secreta. Cada vida arrebatada pesaba como un copo. Solo, leve, juntos, avalancha. Y era precisamente el miedo a esa avalancha lo que lo mantenía sereno. La calma, pensaba, es el único puente entre el hombre y la precisión. Sin ella, el disparo falla. Con ella el hombre regresa. Si es que regresar aún es posible. Un día, un oficial entró con un periódico doblado. «Héroe nacional», decía el titular, flanqueado por números imposibles. Simo recorrió las letras con la mirada como quien apunta a lo lejos, sin apego, sin vanidad, sin negación. Para él, los héroes eran los que no regresaron, los que quedaron anónimos en la geografía del bosque. Él, que había aprendido a medir el viento, ya sabía medir los elogios.
Exceso de ruido en noche de hielo. Agradeció con un gesto, pidió agua y esperó a que el viento cambiara. Cuando finalmente caminó, arrastrando pasos contenidos por el pasillo, notó que el cuerpo recordaba, que los músculos guardaban un manual invisible. La mirada barría los rincones, el oído buscaba rendijas, el pecho contaba. El mundo civil no ofrecía trincheras, pero ofrecía esquinas. No ofrecía enemigos, pero ofrecía ruidos. A la salida, un enfermero bromeó. ¿Vuelve usted a casa? Simo pensó en la casa, en los perros, en los pinos negros. Pensó en un lugar que ya no existía igual cuando el hombre regresaba cambiado. Vuelvo, respondió, y por primera vez, el silencio no sonó como después del disparo. Sonó como antes, ese milisegundo en que todo se alinea. La vida, pensó, sería ahora esa mira paciente. El resto, lo dejaría al invierno para que lo dijera, el enemigo invisible. La paz no tiene sonido, pero sí ecos. De regreso a la granja, Simo Häyhä encontró la rutina como quien vuelve a un río, el mismo cauce, otra agua. Los perros lo reconocieron por el olor a lana y pólvora vieja. La madera reconoció sus manos, el campo, sus pasos. Cortaba leña con el mismo cuidado con que medía distancias. Cruzaba el bosque para cazar con el mismo respeto con que había aprendido a no ser visto. Descubrió que la precisión también sirve para vivir. Pero la guerra, astuta, aprende a cambiar de forma para seguir existiendo. Donde antes había blancos, ahora había recuerdos. Donde antes el viento guiaba, ahora el viento preguntaba. En cada ráfaga, una pregunta. En cada sombra de pino, una silueta que la razón descartaba y el cuerpo reconocía. Los vecinos lo saludaban como a una leyenda, y esa palabra caía ligera y equivocada sobre sus hombros. Una leyenda no duele. Él sí dolía. Rechazaba entrevistas y recibía condecoraciones como quien acepta pan sin hambre. Cuando insistían, respondía breve, casi siempre con el mismo núcleo. Hice lo que debía. No había valentía en la frase, había función. Un país pequeño, rodeado de gigantes, no se sostiene con discursos, sino con silencios que trabajan. A veces le preguntaban por el secreto de su puntería. Él explicaba como quien enseña a cuidar un campo. Conoce el terreno y el terreno cuidará de ti. Otras veces le decían, ¿nunca temblaba? Él sonreía con ironía. Si el alma tiembla, deja quieto el cuerpo. Uno de los dos debe apuntar bien. La fama sin invitación intentó instalarse allí. Jóvenes tiradores querían aprender del mito. Traían miras nuevas, rifles relucientes, teorías de precisión. Simo los escuchaba como se escucha caer la nieve, con amabilidad y economía. Les mostraba la postura baja, la mejilla pegada a la culata, la respiración cortada en tres. Les hablaba de cosas que no caben en manuales, de aceptar el tiempo del blanco, de saber perder disparos para ganar el día, de nunca apuntar con ira. La ira es viento en contra, decía. Mueve el cañón, distorsiona la distancia, agranda al hombre y encoge al mundo. Ellos tomaban nota, y él se retiraba temprano, como quien no quiere dejar huellas nuevas sobre un suelo ya saturado. A solas, comprendía que el enemigo ahora no vestía uniforme. El enemigo era un espejo mal colocado. Era la memoria exigiendo revisión constante. Era la pregunta sin sujeto. ¿Y si...? Contra ese adversario, el rifle, nada podía. Usaba entonces otras armas. El cuidado de los animales, la disciplina del huerto, el estudio silencioso del clima. Había días en que la mañana llegaba limpia y él le decía al viento, «Hoy no», y tardes en que la sombra del suelo se alargaba de una forma conocida. Y él la cruzaba con firmeza, como había cruzado noches de hielo. En una ocasión, un periodista extranjero consiguió una entrevista. ¿Siente usted culpa? Simo pesó la palabra como quien pesa una bala antes del disparo. La culpa es para quien elige el terreno. Yo solo caminé donde el invierno ordenó. El hombre anotó, incómodo ante una respuesta que desarmaba su guión. ¿Y miedo? El miedo es sutil, es un perro que ladra. Aprendes a escuchar si señala el peligro o su propia sombra. Cuando el periodista se marchó, la casa quedó aún más silenciosa que antes. El enemigo invisible, por unas horas, retrocedió. Había trabajo por hacer.
Y el trabajo, para Simo Häyhä, siempre fue la mejor mira contra los fantasmas. El regreso del fantasma. La invitación llegó como llegan los avisos del invierno, con pocos signos, pero certeros. Querían a Simo Häyhä en una base militar para hablar a los reclutas. Él dudó. La guerra estaba entera en el pasado, pero el pasado tiene la costumbre de reaparecer con uniforme nuevo. Aún así, fue. Entró en el cuartel como quien entra en su propio bosque, atento, sereno, con pasos que no hacen ruido. Los jóvenes lo esperaban con ojos que pedían un mito. Vieron a un hombre bajo, de rostro cicatrizado, con un abrigo sencillo, y comprendieron de golpe que las leyendas también usan botas gastadas. En el campo de tiro, le ofrecieron un rifle moderno, con mira telescópica y ajustes milimétricos. Simo pidió uno más simple. Se tumbó en el suelo. El cuerpo recordó sin órdenes. Codo apoyado, mejilla sobre la culata, hombro firme, pulmón dividido en 3 tiempos. Apuntó como quien escucha. El mundo se hizo pequeño, lo justo para caber en un retículo invisible. Disparó. El sonido partió la tarde en 2 mitades iguales. A lo lejos, el blanco abrió su centro con la docilidad de una puerta conocida. Disparó de nuevo. Y una vez más. Los 3 impactos conversaban entre sí como estrellas alineadas. Simo se levantó despacio, entregó el rifle, agradeció el silencio. En la sala contigua le pidieron que hablara. Habló de lo que sabía, del terreno, de la paciencia, de la humildad. Un buen tirador conoce su propia insignificancia, dijo. Eso es lo que lo hace grande. Habló del frío como maestro, del error como herramienta, del momento de retroceder como parte del avance. No habló de números, no habló de muertos. Los jóvenes esperaban fórmulas, él entregó actitudes, esperaban gloria, ofreció oficio. Uno de ellos preguntó, con la impaciencia de quien aún no conoce el tiempo, ¿cómo se sobrevive a lo que viene después? Simo respiró. Después es cuando aprendes a disparar sin un arma. Al salir, el comandante anotó en su diario la frase que más lo atravesó de precisión. Él no perfora papel, perfora la distancia entre el hombre y sí mismo. Simo regresó a casa con la serenidad de quien devuelve un objeto prestado. En el camino, pensó que el fantasma del que hablaban no era él. Era la idea que la guerra crea para llenar el miedo. El verdadero fantasma, comprendió, es la memoria pidiendo segundas oportunidades. Y la única manera de no ser perseguido es aprender a caminar con ligereza, a dejar huellas que el viento pueda borrar sin esfuerzo. Esa noche, sentado junto a la ventana, la nieve volvió a caer. Reconoció, en ese silencio granulado, a su vieja compañera. El invierno aún lo quería cerca, pero ahora como testigo, no como arma. Un perro apoyó la cabeza en su rodilla. Simo pasó la mano lentamente, como quien hace un juramento que nadie necesita oír. No habrá disparos, habrá tiempo, habrá siembra. Habrá un hombre común que aprendió una lección rara. Que la paz exige la misma disciplina que la mira, la misma ética que el viento, la misma humildad que la nieve. Cuando la llama de la lámpara titiló, lo entendió. El fantasma había regresado solo para despedirse. Y por fin, el invierno lo dejó dormir. El hombre que se convirtió en invierno. Simo Häyhä sobrevivió a la guerra, pero nunca regresó realmente de ella. Su cuerpo volvió a la granja, pero parte de su alma quedó enterrada bajo la nieve de los montes Kolaa. Mientras el mundo reconstruía ciudades y olvidaba héroes, él vivió en silencio, rodeado de bosques, perros y recuerdos que el tiempo no se atrevió a tocar. Nunca escribió un libro. Nunca buscó fama. Decía que la guerra no era algo de lo cual enorgullecerse, sino algo que simplemente debía soportarse. Los soldados lo llamaban la muerte blanca, pero en realidad él era lo contrario. La prueba de que la vida puede persistir incluso cuando todo alrededor se vuelve hielo. El frío lo moldeó, la soledad lo esculpió y la guerra lo transformó en mito. Pero detrás de la leyenda había un hombre común, tímido, sereno, con manos firmes y ojos que ya habían visto el límite entre lo humano y el abismo. Dicen que, en sus últimas décadas de vida,
Solía observar la nieve caer por la ventana. Se quedaba allí, inmóvil, como si reconociera en ella algo sagrado. Quizás veía en las tormentas el recuerdo de cuando el mundo entero parecía en silencio. Y él era el único que escuchaba. En una de sus raras entrevistas, ya anciano, le preguntaron si sentía culpa por los hombres que había matado. Respondió: «No pienso en eso, hice lo que debía hacerse, el invierno no siente odio». Esa frase quedó registrada como su última lección, porque Simo Häyhä no luchó por gloria, luchó por un hogar, por un país pequeño rodeado de gigantes, y por eso Finlandia lo llama hasta hoy el hombre que se convirtió en invierno. Al final, su legado no está en los números, sino en el silencio, en el eco de los disparos que el viento borró, en la forma en que la nieve, hasta hoy, parece guardar su presencia, fría, precisa, eterna. Simo nos recuerda que hay guerras que el mundo nunca comprenderá, y héroes que jamás piden ser recordados. Porque hay historias que no pertenecen a la gloria, pertenecen al hielo. Este es el cofre azul, donde la verdad se oculta entre el silencio y el espejo.